Y mientras las madres estaban cerca de la Casa Blanca, en el Banco Interamericano de Desarrollo aquí en Washington, estaba el vicepresidente Biden con el presidente de esa institución, Luis Alberto Moreno, y los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, hablando sobre la Alianza para la Prosperidad, una iniciativa que busca hacer cambios para que la gente que busca en Estados Unidos un destino para mejorar su vida no tenga que hacerlo. Ahí ven ustedes al presidente de Guatemala, Pérez Molina. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Se encuentra en nuestros estudios una larga jornada en Washington, pero tienen ustedes un anuncio ya concreto de una iniciativa para que la inversión se vaya a sus países, para que mejore la situación de seguridad y haya prosperidad. Así es, Juan Carlos, y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad en el programa aquí. Efectivamente, hoy se dio a conocer precisamente en el BID la propuesta que hay sobre un plan que fue denominado una alianza para la prosperidad de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Honduras y Guatemala. Y lo que se hace es dar los lineamientos estratégicos, las líneas estratégicas sobre este plan, que realmente son 4 puntos muy claves. Uno es el fortalecer el desarrollo económico y el crecimiento económico que genere oportunidades de empleo. El segundo es mejorar las oportunidades para el desarrollo del capital humano. El tercero es mejorar la seguridad y el acceso a la justicia. Y el cuarto es fortalecer instituciones. Esos son los 4 grandes carriles en los cuales se puede desarrollar todo un plan, que es la presentación que hoy se hace. Y el modelo del que se hablaba en esta reunión sigue siendo el Colombia y el Plan Colombia. Decía el presidente de la institución, Luis Alberto Moreno, quien fue embajador de Colombia en Washington, que esa iniciativa fue muy dura, que costó mucho dinero, que costó mucho trabajo, pero que hoy en día Colombia tiene resultados. ¿Pueden Honduras, Guatemala y El Salvador esperar 10, 20 años para que se vean los resultados de esto? Bueno, yo diría que con lo que están haciendo ya cada uno de los países, el trabajo que nosotros estamos haciendo, el caso de Guatemala, nosotros hemos logrado bajar los índices en la tasa de homicidios en una forma importante, de 40, que es muy alto, que lo recibimos en 3 años, vamos por 31 y esperamos el otro año cerrar en 27. Quiere decir que estamos haciendo ya cosas, pero si a esto le sumamos la cooperación, la suma, la voluntad, el compromiso de países como Estados Unidos, como Colombia, México, organizaciones internacionales, sector privado, creo que podemos acelerar todo este proceso y no esperar 20 años. Hizo el vicepresidente Biden un anuncio importante sobre un cambio en el que se va a permitir, y me confirman si tenemos lista la información sobre qué va a pasar. Se va a permitir que los niños puedan pedir refugio desde los países de origen. Veamos algunos de los cambios anunciados por el vicepresidente Biden. Los menores podrán presentarse, menores de 21 años que sean solteros, que vivan en El Salvador, Honduras o Guatemala, podrán presentarse en esos países. Pero ahora una dependencia de Estados Unidos a partir de diciembre estudiará los casos y tienen que demostrar que sus padres tienen presencia legal en Estados Unidos. Y ahí es importante aclarar qué significa presencia legal. Es, por ejemplo, un TPS, el estatus de protección temporal. Si hay una reforma o un cambio por decreto que los cobije, entonces les permitiría que sus hijos hagan el proceso y pueden de todas maneras apelar, volverlo a presentar, pero debe ocurrir esto a partir de diciembre. ¿Qué tan importante, presidente, cree va a ser esta medida para frenar el flujo de menores? Vimos este año casi 60,000 intentando ingresar, un negocio muy grande para quienes trafican con personas. ¿Cómo ven las tendencias para el 2015? Bueno, yo creería que todas estas medidas que se están tomando, Juan Carlos, que además vienen a irse sumando y a ver el problema de una forma integral, son importantes para frenar ese flujo que tuvimos ahora, el pico que se dio en el mes de julio, agosto y todavía el mes de septiembre, en donde hasta el 31 de agosto llevábamos 50,000 menores que habían sido detenidos. Yo creo que estas medidas vienen a ayudar, son medidas que se van dando, sumando a lo que estamos haciendo en los países, sumando a lo que está haciendo Estados Unidos, y esperemos las decisiones que va a anunciar el presidente Obama, que esperamos también vayan en beneficio de frenar este flujo de migrantes. Hablando de la Alianza para la Prosperidad, algo que me llamaba la atención cuando escuchaba los discursos es que esto no se trata de un acto de caridad, no se trata de una donación que se le está haciendo a la región, se está abriendo la región y se están creando condiciones para que lleguen a invertir de otros países, y mostraban ustedes la realidad, y es que quienes llegan a invertir van a encontrar un sector en crecimiento y van a encontrar cómo crear ganancias.
Así es, Juan Carlos, y eso es una de las grandes expectativas, porque lo que pedimos es que lleguen a generarse oportunidades de empleo, que la única forma es a través de las inversiones. Por supuesto, nosotros como país tenemos que seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para dar la certeza, para tener un clima adecuado en la forma de hacer negocios. Nosotros en Guatemala estamos esperando un crecimiento para cerrar este año de un 4% de la economía, que está arriba del promedio de Latinoamérica y arriba del promedio mundial. Pero si logramos mejorar estas cosas y que puedan llegar más inversiones al país, estoy seguro que son las cosas que nos van a generar oportunidades de empleo y evitar que siga ese flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Una de las claves de todo este proceso, y se ha hablado sobre cómo Centroamérica es un punto de paso entre Colombia y México, en donde se concentra la actividad del narcotráfico. Pero hoy destacaban que Colombia y México son además también pilares de este programa por la asistencia económica, por la inversión de sus empresas y por la asistencia que van a dar hacia futuro. Así es, definitivamente. Yo creo que Colombia ha tenido, a raíz del Plan Colombia y después de la nueva situación que se ha venido derivando y que ha crecido la economía, se ha proyectado Colombia. En Guatemala tenemos una inversión importante de diferentes empresas colombianas y por supuesto de México, que es un vecino de nosotros, que igualmente la buena relación con los presidentes, tanto el presidente Santos y con el presidente Enrique Peña Nieto, hemos mejorado estas condiciones y estas circunstancias. Así que son dos países que son muy importantes y son claves, diría yo, para este plan que se está desarrollando en el norte de Centroamérica. Hablemos, presidente, de algo que usted mencionó en su intervención cuando estaba ahí en el teatro, y es la corrupción. Es la corrupción y la responsabilidad que tienen quienes están, en este caso en Guatemala, pero se repite en la región, quienes manejan dineros públicos, quienes manejan estos programas, de usarlos para lo que corresponde, no para su beneficio personal. ¿Cómo puede superar ese problema en medio de una situación tan difícil como la que vive en este momento Centroamérica? Bueno, yo creo que se están haciendo esfuerzos también igual en cada uno de los países. Nosotros, por ejemplo, implementamos una Secretaría por la Transparencia contra la Corrupción. Tenemos un gobierno abierto, es decir, en línea se puede buscar qué procesos hay de licitación, atendemos cualquier denuncia que sale en los medios de comunicación para investigar y tomar las propias medidas, hacer las sanciones, hacer los cambios. Por supuesto que no podemos negar que hay una corrupción que ha venido casi enraizándose en diferentes instituciones y tenemos que hacer la lucha, y nosotros le hemos pedido hoy, que fue la propuesta que yo hice y que la respaldó el presidente de Honduras y El Salvador, de que el presidente del banco y el banco se constituyan como una secretaría técnica para darle seguimiento y para la implementación del plan. Y por supuesto aquí tenemos que sumar a actores de la sociedad civil para garantizarnos de que esos recursos que se vayan a levantar para los países van a ser utilizados de la mejor forma, con calidad de gasto, con transparencia y por supuesto combatiendo la corrupción. Antes de que comenzáramos la entrevista, presidente, le comentaba yo que a mí me llamó la atención mucho caer en cuenta de que se necesitó una crisis de la magnitud de esta, de más de 50,000 niños llegando a la frontera, para que hubiese una reacción de Estados Unidos con una iniciativa como la que lo que va a buscar es ampliar la inversión y lo que va a ampliar es más negocios para muchos empresarios. Así es, Juan Carlos, yo igual lamento que esto haya tenido que darse, pero lamento más una cosa, Juan Carlos, muy rápidamente, porque a Guatemala le tocó vivir los puntos calientes de la Guerra Fría. Y yo creo que esta es una deuda que está ahí todavía con países como Guatemala y países de Centroamérica, que nos tocó poner los muertos, que nos tocó poner la destrucción de la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y los países comunistas o socialistas en ese momento, pero que en nosotros se convirtió en guerra. Pero saliendo de la Guerra Fría, nos toca entrar a la guerra contra las drogas, en donde países nuevamente como Guatemala, El Salvador y Honduras no somos ni productores ni consumidores, pero nos toca ser países de paso y de bodega, en donde se produce también muertos, criminalidad, violencia. Así que yo creo que aquí hay cosas que tenemos que verlas, y ahora que se da esta crisis, creo yo que como dice un dicho, bueno, de un limón una limonada, y podemos aprovechar el de mediano y largo plazo, ojalá resolver estos problemas estructurales. Presidente, ahora en México hay indignación por la desaparición de 43 estudiantes, pero ese fenómeno de los desaparecidos se repite en la región. ¿Cuál es la situación en Guatemala y qué está haciendo usted para que eso no ocurra en su país? Bueno, estamos trabajando muy duro, Juan Carlos, nos tocó fortalecer nuestra policía, la estamos profesionalizando, estamos haciendo los mejores esfuerzos. Una de las promesas fue, nosotros encontramos 22,500 efectivos, los llevamos ya a 35,000,
Academia de Oficiales de la Policía Nacional Civil está funcionando por primera vez, oficiales profesionales con licenciaturas en investigación, en criminalística, en criminología, o sea, pasos muy importantes para ir fortaleciendo esto. Y por otro lado, pues el organismo judicial que está haciendo lo propio y que tendrá que seguir haciendo lo propio para luchar en contra de la impunidad. Usted estuvo hablando con el vicepresidente Biden, estuvieron reunidos. ¿Algún adelanto le dieron sobre estos posibles cambios por decreto que pueden venir y que podrían beneficiar a muchos guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos? Sí, nosotros esperamos que ojalá esto sea lo más pronto posible. El vicepresidente lo único que nos dijo era que era cuestión de días en donde iba a ser un anuncio muy fuerte del presidente Obama y que por supuesto iba a beneficiar a muchos guatemaltecos en este caso y también de hermanos de El Salvador y de Honduras y de otros países. Así que nosotros estamos a la expectativa. No nos dijo cuándo ni qué tipo de medidas iba a tomar, solo nos anunció que venían medidas muy fuertes en beneficio de los migrantes. Presidente, una importante comunidad guatemalteca en Estados Unidos, una comunidad trabajadora, una comunidad que se ha integrado, una comunidad que responde a lo que le pide este país. ¿Qué le dice usted a ellos y qué le dice usted a quienes están en Guatemala y están todavía pensando en que el futuro puede estar aquí si es que hay cambios en el tema de inmigración? Bueno, yo a los guatemaltecos y a la comunidad de latinos que está aquí, primero que nada decirles que nosotros como líderes de nuestros países tenemos la obligación de hacer nuestros mejores esfuerzos para que ellos sean tratados como debe ser, que se respeten sus derechos y en este caso apoyar las decisiones que está tomando el presidente Obama y el vicepresidente Biden en beneficio de nuestros migrantes. A las familias que están allá y que muchas de ellas dependen de las remesas que llegan a nuestro país, también pedirles de que evitemos que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para lograr mejores condiciones de vida y lograr que allá puedan quedarse en Guatemala, que es un país que está haciendo su lucha por salir adelante. Así que tenemos que trabajar conjuntamente para lograr beneficios para los guatemaltecos que están aquí en Estados Unidos y para nuestros guatemaltecos que están viviendo allá en nuestro país. Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, estuvo hoy en esta reunión de la Alianza de la Prosperidad lanzada y ahora con la supervisión técnica del BID. Muchas gracias por estar nuevamente en directo. Gracias, Juan Carlos, a usted.